Las monedas han acompañado al ser humano desde hace al menos 2500 años, aunque antes ya había otro tipo de objetos que servían para lo mismo, para permitirnos hacer intercambios económicos. Hoy, sin embargo, cada vez se usa menos el dinero en metálico y se hacen más pagos electrónicos o con tarjeta de crédito. ¿Terminarán las monedas y los billetes como objeto de museo? Para conocer las implicaciones de una sociedad sin efectivo, hemos entrevistado en el Museo Casa de la Moneda de Madrid a José Luis Calvo González, profesor del Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática de la UNED. Buenos días, José Luis Calvo, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Nos encontramos en el Museo Casa de la Moneda de Madrid, rodeados de monedas muy antiguas, justamente en un momento en el que cada vez las usamos menos. ¿Vamos hacia una sociedad sin efectivo? Yo creo que sí, yo creo que es el futuro, y es el futuro por distintas razones, ¿no? En primer lugar, porque estamos en un mundo digital y entonces estamos cada vez más abandonando el mundo analógico y en consecuencia el dinero en efectivo, cuando me refiero a efectivos, billetes y monedas, eso ya forma parte del mundo analógico. En consecuencia vamos a un mundo digital, como digo, y los medios de intercambio van a ser digitales. En segundo lugar, porque las nuevas generaciones ya son puramente digitales y en consecuencia son las que son el futuro. Y en tercer lugar, porque incluso es el propio sistema financiero el que va en esa línea, ¿no? Es decir, desde que se inventó o desde que convertimos el dinero en lo que se denomina dinero fiduciario, que es a partir de Bretton Woods, es decir, de que a la hora de la verdad el soporte del medio de intercambio no representa el valor, es decir, que yo ahora mismo te puedo entregar un billete de 50 euros, pero evidentemente el papel que soporta esos 50 euros no los vale. En consecuencia, realmente el sistema lo que se basa es en la confianza. Y el soporte es el que va a cambiar, pero la confianza va a tener que seguir siendo la misma. Por lo tanto, yo creo que sí, que no hay opción. Ojo, la gran pregunta es quiénes vamos hacia ese mundo, ¿eh? Porque hay una cosa que se denomina la exclusión social digital. Es decir, el Banco Mundial dice que hay 2.000 millones de personas que no tienen una cuenta corriente. Hay muchas personas mayores que no pueden defenderse en este mundo digital. El mundo rural tiene problemas para acceder a Internet y por lo tanto tiene problemas para acceder al mundo digital. Por lo tanto, sí es el futuro, pero hay muchas cosas que solucionar antes de llegar a ese futuro. El dinero en efectivo está cargado de historia y arte dentro del metal y el papel con el que está fabricado. Si las monedas hablaran, podrían contarnos cómo fue su viaje de mano en mano a través de los tiempos. El dinero electrónico, sin embargo, no tiene más entidad material que el ser apunte en un ordenador, en una memoria informática o un centro de almacenamiento de datos. No tiene una estética ni una acuñación reconocible, es decir, cuesta imaginar cómo quedaría reflejado en los museos el cambio de una civilización con efectivo a una sociedad todavía ficticia en la que solo se usará dinero digital. Y por eso te quería preguntar sobre las potenciales ventajas que tendría esta sociedad sin dinero metálico. Bueno, yo creo que podemos dividir dos grupos, ¿no? Para los consumidores y para el sistema financiero y para el Estado, ¿no? Para los consumidores, para nosotros la ventaja es básicamente la comodidad, ¿no? Es decir, que a la hora de la verdad ya no necesitas llevar dinero en efectivo, no necesitas pues sacar tu dinero para pagar. Evidentemente, si pagas con el teléfono es menos sucio que si pagas con dinero en efectivo. Este tipo de cosas, o sea, para el consumidor, digamos, el elemento clave es la comodidad y en cierta medida la seguridad, aunque ahora, digamos que ese elemento yo lo dudaría porque ahora, digamos, le resulta a alguien más rentable robarte el teléfono que robarte la cartera, ¿no? Eso ya digo, para los consumidores. Y luego, para el sistema financiero y para el Estado, el elemento básico es lo que se denomina la trazabilidad. Es decir, cuando tú haces transacciones financieras, todas las transacciones quedan reflejadas. Entonces, eso permite a las autoridades, por ejemplo, luchar contra el fraude fiscal, luchar contra el narcotráfico, luchar contra el ciberterrorismo. Y luego hay un elemento adicional y es que se puede controlar mucho más la política monetaria. También hay que hacer una matización. Estamos hablando del dinero del efectivo y del cambio en los consumidores, por decirlo de alguna forma. Es decir, el que utilizamos para pagar la compra, para pagar
un café o para pagar este tipo de cosas. No hablamos para nada de criptomonedas y bitcoins, que es otro mundo aparte, completamente diferente. Y que las autoridades no pueden controlar, claro. Y por otro lado, ¿cuáles serían las amenazas o posibles riesgos? A ver, hombre, yo no lo llamaría amenazas. Yo creo que son riesgos y que hay que ser muy conscientes de que existen y que hay que asumirlos. Yo lo dividiría en tres bloques, ¿no? Por un lado, lo que podemos llamar las libertades individuales, ¿no? A la hora de la verdad, cuando tú tienes dinero digital, realmente tú ya no puedes tomar todas las decisiones que quieras. No puedes comprar todos los bienes que quieras, sencillamente porque pueden decidir la autoridad. Otra cosa es que lo haga, pero la autoridad, incluso el propio banco, donde tú tengas tu cuenta, puede decidir qué puedes comprar y qué no puedes comprar. En segundo lugar, y de hecho, como digo, esta discusión sobre las libertades individuales es una discusión que está muy viva, sobre todo en el mundo anglosajón. Por otro lado, hay un problema sencillamente de que van a tener toda tu información, todas tus compras quedan registradas. En consecuencia, quien posee esa información va a orientar tu consumo. Y de hecho lo podemos ver cuando hacemos una búsqueda en Internet y localizamos un determinado producto, zapatos, luego cuando entramos en otra página web, automáticamente nos salen los zapatos. Es decir, ahí los algoritmos hay que tener en cuenta. Y luego hay que ser muy conscientes de que este es un camino sin retorno. Es decir, una vez que nos metamos en el mundo digital, va a ser muy difícil salirse de ese mundo. Eso, digamos, desde el punto de vista de las libertades, que yo ahí creo que los juristas tienen más capacidad de discusión que yo, ¿no? Por otro lado está desde el punto de vista individual, ¿no? Y desde el punto de vista individual, ¿qué es lo que ocurre? Hay una área de la economía que se llama la economía de la conducta, que lo que hace es analizar nuestro comportamiento desde el punto de vista no solo económico, sino también sociológico, psicológico, etcétera, etcétera. Y aquí hay dos elementos que yo creo que son muy importantes. Uno, que es lo que los psicólogos denominan la distancia entre el placer de consumir y el dolor de pagar. Y esto lo vemos todos los días, todos, cuando nos llega el extracto de la tarjeta a final de mes. Es decir, llegas, compras un café y dices, ah, perfecto, sacas la tarjeta o pasas el teléfono, haces otra cosa, otra compra, y cuando te llega el extracto de la tarjeta a final de mes, descubres eso, el dolor de pagar. Y hay otro elemento que también es muy importante, que es que se genera una especie de efecto distancia. Es decir, cuando tú tienes que poner el dinero, pues digamos, tienes unas connotaciones morales que cuando lo que haces es dar un clic no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, creo que poca gente apostaría dinero si tuviera que ponerlo en una pelea de dos señores de MMA, de artes marciales mixtas, y sin embargo tú sí que puedes apostar sencillamente diciendo, bueno, va a ganar fulanito y pongo esto, ¿no? Y luego hay un problema técnico, y es que, claro, lo confiamos todo a la tecnología. En consecuencia, si hay un apagón, si hay un ciberataque, o porque alguien decide borrarnos directamente nuestra cuenta, desaparecemos. Entonces, hay contrapartidas que no son tan positivas, evidentemente. En España existe una limitación legal a los pagos en efectivo en las operaciones con un importe igual o superior a 2.500 euros, si alguna de las partes que intervienen actúa en calidad de empresario o profesional. Esta cantidad se rebajará hasta los 1.000 euros una vez quede aprobado en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Los españoles usan monedas y billetes para el 83% de las transacciones. Me gustaría que me aclararas un punto. Si todo el dinero es electrónico y se ha convertido en datos, digamos en algún servidor informático, ¿el dinero sigue siendo del usuario o es del banco? Me refiero, ¿qué ocurre si por razones políticas o económicas se decide congelar o que no pueda sacar dinero de la cuenta? O incluso me viene a la cabeza el famoso corralito de Argentina del año 2001. Bueno, no solo en Argentina, ¿eh? Quiero decir, en Europa lo tuvimos en Chile. Viviríamos en un corralito permanente, eso seguro. Es decir, en un momento determinado, y esta es una gran ventaja para las autoridades, desde el punto de vista de la propia autoridad, pero también desde el punto de vista de la protección de los ciudadanos, porque, por ejemplo, no habría lo que se denominan corridas bancarias, es decir, no se generarían efectos indirectos, ¿no? Pero sí, es evidente que viviríamos en un corralito permanente. Si en un momento determinado la autoridad decidiera que solo podíamos gastar 100 euros al día, pues solo podríamos gastar 100 euros al día. Y en cuanto a quién es el dinero, lo que te decía, es decir, no es un problema tanto de propiedad del dinero como, en definitiva, de confianza. Mientras haya confianza, da igual dónde esté depositado el dinero. Y volviendo a esto que acabas de comentar, de un hipotético desastre natural, una catástrofe,
que esto se ha pensado, qué ocurriría en un momento sin un fallo eléctrico, en el que no hay ni electricidad ni internet. Yo creo que no hay alternativa. Es decir, a ver, no hay alternativa tecnológica, pero esto ya que decir, la humanidad es mucho más ocurrente de lo que parece. Es decir, vuelvo a lo mismo, es decir, el dinero en realidad es confianza. Entonces, da igual que te den un billete de 50 euros, que te hagan un pagaré que dice, vale por 50 euros. Si tú confías en que eso te va a servir, si luego el de la tienda confía en que tú llevas ese papel y va a servir, no hay ningún problema. De hecho, hay un precedente histórico en el siglo XX en Irlanda. Creo que incluso ya en el XXI en Irlanda hubo un momento en el que la banca se puso en huelga y se tiró 2 meses de huelga. Bueno, la gente se dedicó a intercambiar papelitos. Y al final luego lo que hicieron fue cambiar los papelitos por dinero. O sea que, en realidad, es eso. Mientras haya confianza, hombre, evidentemente un fallo técnico puede plantear muchísimos y gravísimos problemas. No para el día a día, pero sí para las grandes transacciones, lógicamente. En 2019, el Banco Central Europeo llevó a cabo un estudio con algo más de 41.000 encuestados de 17 países sobre los hábitos de pago de los consumidores en la zona del euro. Los resultados del estudio mostraron que los consumidores utilizaron el efectivo para realizar el 73% de los pagos en los puntos de venta y entre particulares. En el resto de transacciones se usaron instrumentos distintos del efectivo y en su mayor parte fueron pagos con tarjeta. A la pregunta sobre la importancia del efectivo, algo más de la mitad de los encuestados respondió que consideraba importante o muy importante seguir teniendo la posibilidad de pagar en efectivo en el futuro. El Banco Central Europeo realizó una nueva encuesta específica en julio de 2020 para saber el impacto de la pandemia en los hábitos de pago de los consumidores. 4 de cada 10 participantes indicaron que utilizaban el efectivo con menor frecuencia, aunque la mayoría esperaba seguir con esta práctica después de la pandemia. A modo de conclusión, para que la gente que está viendo en casa este programa lo entienda, si en una sociedad sin efectivo, si una persona gana legalmente su nómina y ha pagado sus impuestos, se podría preguntar realmente por qué este afán con acabar con el efectivo, ¿no? Si yo he pagado mis impuestos, ¿a quién le importa que yo tenga el dinero debajo del colchón, en una caja fuerte? ¿Podré pagar un coche con ese dinero que tengo guardado en mi casa? Bueno, es lo que te comentaba del tema de la trazabilidad y del tema del control realmente de la política monetaria, ¿no? Es decir, que a la hora de la verdad lo que se está defendiendo es, hombre, si tú tienes dinero en efectivo en casa, la probabilidad de que sea dinero negro es, si tienes una cantidad importante, evidentemente si tienes 1.000, 2.000, 5.000 euros en casa, eso es una tontería, pero si tienes 100.000 euros en casa metidos en una caja fuerte, parece que tiene poco sentido, teniendo en cuenta que tienes un sitio mucho más sensato, que es el banco, y mucho más seguro donde lo puedes depositar, ¿no? Y no está muy claro que vayas a pagar los impuestos de esos 100.000 euros. En consecuencia, realmente yo creo que la cuestión está en que es un movimiento a futuros que tiene ventajas, evidentemente, que también tiene sus inconvenientes, clarísimamente, y por eso está todo el tema, como decía, de las libertades individuales, pero que es imparable. Y que además genera beneficios. Por ejemplo, el tema del fraude fiscal es prácticamente imposible desde el mismo momento en que tienes plena trazabilidad de todas las transacciones financieras, ¿no? Y luego lo que comentábamos, es decir, es que a veces vemos los corralitos, le damos un significado negativo, pero en cierta medida también tiene una parte que es positiva, ¿no? Y es que no permite que, como ocurrió en la crisis de 2008, pues la gente fuera a los bancos a sacar su dinero de manera brutal e hiciera quebrar a bancos que no tenían por qué quebrar porque estaban saneados, ¿no? El caso del Northern Bank en Escocia es un ejemplo clarísimo de esa situación, ¿no? De un banco que no tenía lógica que quebrase, pero que la gente, además se generó un efecto manada, es decir, la gente veía a alguien esperando a la cola para sacar su dinero y decía, uy, esto mucho peligro, y a continuación iban detrás. Si no puedes sacar el dinero y lo único que puedes hacer es moverlo entre bancos a través de transacciones financieras, ojo, además también quedan registradas, con lo cual se sabe dónde tienes el dinero y qué dinero tienes, ¿no? Bueno, ya para terminar una reflexión, ya que estamos aquí en el Museo Casa de la Moneda, a lo mejor podríamos preguntarte por una reflexión sobre, a nivel antropológico, ¿crees que estamos en un cambio de civilización o siempre existirán las monedas para pequeñas transacciones, para una propina? ¿Crees que es un cambio tan grande?
Yo creo que, vamos a ver, vivimos una revolución tecnológica y esto es así, o sea, quiero decir, vivimos en su momento la revolución industrial y ahora estamos en una revolución tecnológica y estamos inmersos en ella y estamos saliendo. Y eso es un cambio y antropológicamente va a ser un cambio brutal. Si a eso le sumas una cuestión como la actual pandemia, pues entonces el cambio ya no te quiero ni contar cómo nos va a llevar, ¿no? Yo creo que vamos a salir en otro mundo diferente. Pero realmente es que es lo que te comentaba al principio, es decir, lo importante es la confianza en el sistema financiero, es decir, lo importante no es tener un billete de 50 euros, lo importante es que haya alguien, el Banco de España, el Banco Central Europeo, que respalde, que yo te doy ese papelito que no vale nada, que hacerlo no cuesta nada, que respalde que yo te doy ese papelito, que tú lo aceptas porque sabes que tú puedes coger ese papelito y dárselo a otro señor. Pues aquí es lo mismo, es decir, imagínate que en vez de darte el billete de 50 euros, te doy el teléfono y entonces tú pasas el teléfono y la transacción queda registrada. Y existe la confianza de que esa transacción ha quedado bien registrada para que tú puedas utilizar el dinero teórico que te ha entrado en tu cuenta para realizar transacciones en otro sitio. Pero ya digo, el elemento clave, el elemento fundamental en lo que se basa el sistema financiero es en la confianza. Da igual el soporte. Pues muchas gracias, José Luis Calvo. A ti. En el siguiente capítulo analizaremos la sociedad sin efectivo desde la perspectiva del derecho y las libertades individuales con una entrevista a José Luis González de la Garza, profesor de Derecho Constitucional de la UNED.